Grandes, con quien vamos a conversar cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos y iniciamos el diálogo dándole la más cordial bienvenida. Buenos días, Roger, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la primera pregunta, señor, para recordar una conversación que sosteníamos hace un par de años es, la entrega de este fondo social, la entrega de este bono especial, ¿distorsiona para bien o para mal la economía del distrito de Puinahua, señor? Pero me distorsiona todo en realidad porque se ha visto, por ejemplo, de que hace 4 años, como el lote 2 y lote 8 no estaba operativo, todo ese movimiento de personas habitadas en esa zona, en esta área de producción, han tenido que emigrar, ¿no? Sobre todo comerciantes y poblaciones que estaban directamente relacionadas con la actividad petrolera y que han tenido algún beneficio directo o indirecto. La paralización del lote 192 y lote 8 ha generado todo un movimiento migratorio. Primero comenzaron a llenar Nauta se llenó, se está llenándose, ¿no? Y luego la otra ruta era Requena como parada y luego era, al final el destino era Puinahua. Entonces toda esa población está migrando a esa zona porque no hay otra alternativa que tiene en la zona del lote 192 y el lote 8. Y eso se duplicó respecto al censo que hubo en el 2017 con algo así de 4.000 y pico de personas, ¿no? Y no se fueron por buscar chamba, simplemente porque ya se conocía el lineamiento que tenía IDECOVAC relacionado a qué hacer con su fondo, desde que hay aquella declaración de que ese fondo no es de Petroperú, no es del gobierno nacional, tampoco no es del gobierno local y tampoco no es de Petrotal, sino el petróleo es nuestro, dice, ¿no? Y ese petróleo es nuestro y ese dinero del fondo es nuestro, van a hacer lo que queramos. Esa palabra de magnitud ha servido para que finalmente tengamos un territorio donde está perdiendo su oportunidad de hacer, bueno, algo diferente, ¿no? Si bien es cierto, el Fondo de Desarrollo ha sido creado, originalmente planteado por Petrotal como un fondo de riqueza para generar una gran posibilidad de mejorar sus condiciones de vida ahora, sobre todo de ese 2.5%, 1% para ver una propuesta post-petróleo, es decir, desde diciembre de 2041, como Petrotal ya se retira en noviembre del 2041 de la actividad petrolera en Loreto, entonces a partir de diciembre de 2040 sean un fondo que se podría canalizar para las futuras generaciones, ¿no? Es decir, gastar post-petróleo a ver qué se hace, pero ese dinero acumulado no se queda en un banco, simplemente se generaría una nueva riqueza, ¿no? A través de instrumentos financieros, como ocurre en otras partes. Pero eso no está ocurriendo. Mire, este es el tercer bono que tiene y es lamentable de que el concepto que se dieron es por inundación, ¿no? En medio de una sequía te dan bonos por inundación. Y el fondo ahora que se tiene ya ha acumulado más o menos unos 23 millones de dólares. El 23%, ¿no? El 23% se está yendo para bonos, ¿no? Y eso finalmente es un boomerang, ¿no? Estás generando más bonos y por tanto estás Roger, viendo también. Sí. Pero por tus palabras, creo entender que no estás de acuerdo que se entregue un bono a la población cuando la población no solamente exige ese bono, sino que es una forma también de dinamizar la economía. El 23%, una cuarta parte de este fondo se está yendo para estos bonos y déjame decirte, aunque suene a oposición o contradicción a lo que tú estás diciendo, yo sí estoy de acuerdo con que se entregue un poco a la población, no todo, un porcentaje, porque ya se va a gastar también en el proyecto de instalación de servicio de Internet, que a fin de mes Perupetro, con toda la Junta de Administración, va a dar a conocer qué empresa es la que va a hacer este trabajo. Pero ¿no crees tú que un porcentaje, sea 20, sea 25% del fondo, tiene que ser directamente entregado a la población? ¿Tú te opones a eso, Roger? No, en absoluto. Lo que pasa es que, a ver, no tienes que matar tu capital, no tienes que matar a la gallinita de huevos de oro, ¿ya? Lo que se había planteado era de que el exceso de fondo, de ese fondo, por ejemplo, cuando tú comienzas a jugar en la parte financiera, la ganancia financiera sí podría distribuirse, ¿no? Pero si tú tocas el fondo, es como si la persona que tiene una tienda, una chinganita, ¿no? Y comienza a vender todos los días, ¿no? Pero viene el papá o la mamá o el hijo, ¿sabe qué, hijo, papá? Quiero que me des una propina, y agarra tu capital.
y tu capital se está destruyendo, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay fondos en Puinahua. Mira, solamente la municipalidad de Puinahua, ¿no? El año pasado ha tenido alrededor de 500.000 soles. Hoy está superando los 17 millones de soles. Mira, ¿cuánto ha subido? El Petrotal tiene ahí un programa de asistencia social, también de una u otra forma, porque es un programa que tiene relacionado a las comunidades y genera empleo, está haciendo compras locales, ¿no? Y el fondo adicional que tiene respecto a este fondo de fideicomiso indígena, mal llamado fideicomiso indígena, también está ingresando a la economía a generar empleo, ¿no? Ya sea a través de mano de obra, sea las compras locales. Pero hay mucho dinero que está circulando y encima utilizas el fondo de desarrollo que es para otra cosa, como por ejemplo esta licitación internacional que está haciendo, y que pronto ya va a haber un ganador respecto al tema de la brecha digital. Me parece interesante. Entonces hay que darle otra connotación y mucho dinero que se está desperdiciando, por cierto, pero hay que ver de qué manera podemos hacer un territorio mucho más amigable en términos de que podamos mirar caras felices en los próximos años, ¿no? Exacto. Ahora, pero la migración, por ejemplo, Roger, la migración que se da por esta situación, que el lote 95 es el único que está operando en la región Loreto y todo ello, hay, digamos, un dinamismo económico en el distrito de Puinahua, es verdad, pero esa migración es un poco difícil de detenerla o de paralizarla, ¿no? Precisamente los pueblos crecen o los pueblos decrecen por el criterio económico que existe, por la actividad económica que en un momento se da. Entonces, si no se puede detener esta migración, como es lógico, ¿qué hacer para que no solamente los vivientes de Puinahua, sino los que migran, ya sea desde Loreto, desde otras partes del país, pues vivan en mejores condiciones? Y en la utilización de estos fondos, no solamente del Fondo Social, sino del Fideicomiso Indígena, del Canon Petrolero y de otros recursos, está la clave. ¿Qué hacer entonces para que la economía en Puinahua, que hoy está floreciente, pues sirva también para mejorar la calidad de vida del poblador? Ahí hay una situación bastante interesante. Puinahua, el territorio de Puinahua es un territorio distinto a otros, ¿no? Por el tema de erosión de suelos. O sea, Puinahua es una zona donde que difícilmente va a haber una expansión urbana. O sea, no hay crecimiento porque está rodeada por un río, ¿no? Y también como otros, pues está en el sitio Puinahua, que es sumamente inundable. Entonces, por ahí no hay una razón de que se pueda expandir, puede explosionar la población por efecto de migración, ¿no? Por ahí hay una restricción, o sea, no va a haber demasiada gente que va a irse, porque definitivamente no hay terreno, no hay espacio para que siga migrando, ¿no? A no ser que tú vayas a hacer una deforestación a una nueva ciudad, unos centros poblados, pero está subeditado. Bueno, pero se han creado nuevas comunidades, ¿no? Se han creado nuevas comunidades en los últimos años, ¿ah? Sí, hay, mira, hay 18 ahí que se tiene contaditos, pero sí, le va a haber una forma, pero hay una limitante respecto a esto. Ahora, ¿por qué no ajustamos bien la tuerca, no? Por ejemplo, los veedores de este monto, de este fondo, es Perú Petro. Y Perú Petro y con la PCM simplemente son veedores, no tiene absolutamente nada. Se acuerda tanto los dirigentes de la JAC como el Aidecoba de que tener otro bono, hay que hacer otro tipo de gastos, simplemente están como notarios, apuntando todo. Y Petrotal también tiene su culpa, ¿no? El Petrotal finalmente, como es el dueño del fondo, lo que está haciendo es aceptar lo que se transa y lo que se acuerda. Pero Petrotal es dueño del fondo, porque una vez que se forma la Junta de Administración y ahí están los representantes del municipio de Puinahua, de Aidecobat, de la Junta Autónoma de Puinahua y además Perú Petro, con un asiento, y además hay un comité consultivo con representantes de las 18 comunidades, digamos, y ya no está Petrotal, está el Estado con Perú Petro, están las comunidades indígenas. Lo que pasa, Jaime, es de que en el contrato, en el contrato no hablaban de bonos. No, pero por eso precisamente se hizo una adenda al contrato en abril del 2024 entre Petrotal y Perú Petro, donde se pone la cláusula 24 del Fondo de Desarrollo. Claro, pero ahí no te habla de bonos
de una situación de bonos, te hablan de un fondo social, un fondo de desarrollo, ¿sí? Pero para crear una nueva infraestructura, otra nueva forma, pero no te hablan de bonos, en un momento te hablan de bonos. En el acta original de hace 2 años, esa acta original finalmente se incorporó al nuevo contrato, y ahí está, ¿no? El contrato aparece, pero no dice absolutamente nada de los bonos. Pero decía de Petrotal, porque finalmente lo que hace Petrotal es aceptar todo esto para que tener paz social ahí, ¿no? Claro, porque una cosa va complementada con la otra, una cosa va complementada con la otra, no solamente porque se dice que es el 2.5% de la producción petrolera fiscalizada, pero para que se entregue este fondo tiene que haber paz social, es decir, no tiene que haber ningún tipo de bloqueo de río, ningún tipo de estas circunstancias que siempre se dan. Esa es la condición, me parece bacán esa condición. Si tú vas a parar un día, significa de que vas a recibir menos de ese fondo, ¿no? Claro. Y si recibes menos de ese fondo, vas a decir de repente para eso y vas a recibir menos bonos, ¿no? Entonces hay que seguir progresando. Lo que ha ocurrido es de que definitivamente hay una inversión fuerte que está haciendo Petrotal, que ha superado los $50 millones por los 4 pozos que ha inaugurado en el transcurso de este año, pero por efectos climáticos no está generando el rendimiento, digamos, ¿no? Porque ya son 20 pozos de producción, pero no está generando el rendimiento deseado. Y eso también implica menos canon, menos fondos, ¿no? Y también menos reinversión de pronto en trabajo de relaciones comunitarias. Me parece interesante, me atrae algo de Petrotal. Primero, relaciones comunitarias me parece interesante, ha mejorado respecto a años anteriores y tiene una propuesta más productiva, ¿no? Más regenerativa en términos de emprendimiento local. Me parece bacán. Dos, es la propuesta de tener otra forma de cómo puede incluir a la población respecto a una propuesta de desarrollo a futuro. Y tercero es el tema de compras locales. Entonces, compras locales me parece sumamente interesante. Y para mí las compras locales deben ser el factor, el elemento, el driver que mueve la economía local, ¿no? Y ahí definitivamente las compras locales, lo que está haciendo Petrotal me parece sumamente interesante a través de una programación de compras y que definitivamente está moviendo economía interna. Eso es lo más importante, Jaime. Ahora, movimiento económico interno hay en Puinahua, porque hay un desarrollo económico en todo el distrito, es verdad, por varios factores, pero también hay, y eso ya no tiene nada que ver con el Fondo Social ni con la actividad petrolera en sí, Roger, pero es importante tratarlo contigo cuando son las 6 de la mañana con 43 minutos aquí en PIC Noticias, es la inversión estatal. Y cuando hablo de inversión estatal, hablo desde el nivel local, desde el nivel provincial, regional y nacional. Hoy mismo en Puinahua hay un boom de obras públicas, ¿no? Así es. Y no es que no se ha retraído el gobierno regional, el gobierno nacional, disculpa. También hay intervención del gobierno nacional. Mira, Puinahua está pasando así como Requena y como Nauta, quizás en una situación muy diferente a años anteriores, ¿no? Este año 2024 ha renacido todo, ¿no? Hemos visto en Nauta, hemos visto en Requena que hay un boom de obras públicas, pero así como en Nauta y Requena no hay generación de empleo, ¿no? Y la economía no está moviendo como debería ser. Puinahua tiene otra condición, de hecho, ¿no? Es una cosa más pequeña y hay compras locales, pero lo que hace ante el tema de inversión es el canon petrolero que se ha disparado enormemente, ¿no? Ahí, por ejemplo, va a llegar probablemente en este año la municipalidad de Puinahua puede llegar fácilmente a los 22 o 23 millones de soles, ¿no? Nunca han visto solamente una sola cuenta, ¿no? Sin contar los 8 millones de soles que tienen promedio el viejo vice, están hablando de más o menos 30 millones de soles en una sola cuenta nada más, sin considerar los gastos, las inversiones ordinarias. O sea, hay dinero. El tema es cómo hacemos una propuesta, ¿no? Mancomunada de la población, la empresa y las instituciones para ver qué hacemos en los próximos años. Para mí fácilmente, para mí 50 millones de dólares en el tiempo puedes cubrir las brechas de necesidades tanto sociales como económicas en Puinahua. El resto, ¿qué hacemos? Porque he calculado más o menos, Jaime, solamente en el Fondo de Desarrollo que vas a tener así en las condiciones, tener más o menos entre 250 millones de dólares hasta el 2041. Claro. Vas a gastar solamente 50 millones de dólares. ¿Qué hacer con 200 millones de dólares, no?
¿Ese 200 lo vas a repartir como bonos? ¿O qué vas a hacer? O sea, hay una propuesta. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ya que tocas nuevamente el bono, Roger. ¿Qué porcentaje de este fondo social debería ser destinado a un bono solidario que se entregue semestral, trimestral, mente en Puinahua? ¿Qué porcentaje según el criterio, el criterio tuyo? Para que la gente no se entienda, más o menos como tú tuvieras en la casa de la familia un 100 soles, ¿no? Ese 100 soles que sería mensual. Pero yo programa y digo, 100 soles no lo va a gastar, ¿no? Porque tampoco vas a superponer las obras que está haciendo la municipalidad, que es enorme. O sea, claro. Hay uno que dice, ¿qué vamos a hacer con esa dinero? Ni siquiera la municipalidad puede tener el tiempo suficiente como para proponer gastar esa cantidad de dinero que tiene. O sea, hay un gasto público, propuesta, pero de esos 100 soles que tengo, no va a gastar todo, va a gastar de repente la mitad, 50, pero los 50, ¿qué hago? Ese 50 lo tengo que poner en un banco, en una entidad financiera, ¿no? Tengo que comprar de repente un instrumento financiero. De esos 50 soles, ¿no? Que lo voy a poner al banco, le estoy haciendo muy esquemático para que se me entienda, me pongo un banco o de repente me compro un instrumento financiero. De ese dinero, de ese adicional que es mi interés, que es los ingresos financieros, eso sí, por ejemplo, Jaime, para mí sería para que distribuyan a la población, ¿no? Su bono, a cada uno, sin excepción. Pero ahora, si tú tocas tu capital, eso sí te va a renegar en el tiempo porque definitivamente vas a matar la gallina de huevo de oro. Yo estoy de acuerdo que el bono se tiene que darse, sí, que hacerlo permanente ese hecho, ¿no? Pero hay que ver cómo lo sacamos. O sea, no tiene que matar a la gallina de huevo de oro, simplemente hay que ver el ingreso financiero tiene que cubrir esa necesidad de la población. Ahora, Roger, y te hago la pregunta que es fundamental y que tú también has estado batallando incansablemente, no solamente en Puinahua, mucho antes, es qué hacer para que se elabore primero un plan de desarrollo distrital y luego se ejecute este plan. ¿Por qué? Porque el plan de cierre de brechas, por ejemplo, que el otro día conversábamos con el señor Raúl Molina, es ministro de Gobernanza en la PCM, decía, el plan de cierre de brechas por el que se dio el fideicomiso establecía que 6.000 millones de soles se tiene que gastar en los siguientes 6 años, pero se da un fondo del fideicomiso por 200 millones anuales durante 30 años y evidentemente en 30 años va a haber otro tipo de cierre de brechas. Entonces, el Estado también no te da los recursos necesarios o te da sin ningún control, pero no hay ningún plan de desarrollo distrital, que es, como tú sabes, como buen economista que eres, es la base del desarrollo de un pueblo. Entonces, ¿qué hacer para que junto con el bono, junto con la conexión de Internet, junto con el nuevo colegio, junto con la nueva posta, haya un plan de desarrollo distrital en el que se base, por ejemplo, las obras que se van a ejecutar, desarrollo de infraestructura, desarrollo humano y todo bien? Entonces, ¿qué falta para hacer eso en Puinahua, Roger? A ver, Puinahua, si me equivoco, tiene su plan de desarrollo concertado, me parece bacán, pero el tema es cómo le alineamos a la política del gobierno local, ¿no? Por eso, a eso me refiero, a eso me refiero. Como con los demás distritos, los 24 que no tienen. Ahora, ¿pero tú conoces el plan de desarrollo distrital de Puinahua? ¿Cómo? ¿Tú conoces, o sea, se difunde el plan de desarrollo distrital de Puinahua? No, entonces no sabemos cuál es el objetivo de acá a la siguiente década, digamos. Entonces hay que tener conocimiento para hacer. Oye, alcalde. Exacto. Me entendió, Jaime, que alguien está haciendo, no sé en qué situación, no sé si le terminaron, no sé cómo está, pero hay me enteré que definitivamente está haciendo, haya terminado su plan. Hay que socializar. Yo siempre decía que hay que mirar con la población, hay que hacerle una cosa, un documento mucho más amigable para que la sociedad entienda. Claro. Y que hacer un contrato, un contrato social, ¿no? Donde que pongamos de acuerdo todos y hacemos una cosa bien interesante, ¿no? Que ese documento que tú lo ves de aquí al 2035, así son los planes de 10 años, ¿no? Según la metodología de ese plan, y que te pone un plazo de 10 años. Pero en 10 años definitivamente el escenario va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero hay que ver de qué manera la municipalidad de ese plan lo puede hacer su plan operativo, incorporarlo a su plan operativo y dar mensajes claves de aquí al 2026. ¿Qué voy a hacer? Entonces hay que ser de una forma medible, que
sea creíble, que sea realizable, que la población llega. En el 2026 lo que vamos a hacer es la cantidad de esta obra, ¿no? Estos son los montos que tenemos y estos son los plazos que nos fijamos. Pero la población ya está entendiendo, ya sabe, no solamente porque ha escuchado, sino porque lo está leyendo, ¿no? Que definitivamente hay una propuesta de desarrollo y hay pasos que tenemos que seguir. Entonces nosotros ponemos de acuerdo, pero mientras tú tienes un documento técnico, normativo, y que no lo vas a difundir, o que si lo vas a poner en tu paneles por ahí, pero que no le estás dando no le estás alimentando con esa información a la población, es bien difícil que tú puedas hacer gobernabilidad en territorio. Toda vez que Puinaba, toda vez que también los territorios quieren generar gobernabilidad y gobernanza, y Petrotal está en ese afán, ¿no? Petrotal no quiere saber de nada de que existe una manifestación en contra, porque ellos cotizan en bolsa. Un pequeño, un pequeño problema que hay ahí afecta definitivamente a su rentabilidad, ¿no? Su retorno. Entonces quieren paz social como sea. Y ahí es donde que probablemente pueden darle la posibilidad a que existan otras organizaciones indígenas, ¿no? O representación social, porque no solamente va a ser Puinao. En los próximos años, con esta propuesta de hacer nuevos pozos petroleros en otros lugares, no, porque su área de influencia de Petrotal no es Puinahua, es 4 distritos más. Entonces se van a generar otras fuerzas indígenas. Ya no va a ser de Cobar, va a ser 1, 2, 3, de repente 4, 5. Bueno, y lo que está sucediendo en el lote 8, ¿no? Con la reactivación del lote 8, ahí no hay una federación, no hay una organización como Aidecobat, hay 24 organizaciones. Entonces ahí ya la... De repente van a tener federaciones como el número de centros poblados, ¿no? Y ahí va a generar también otro caos y otro problema, ¿no? Entonces, eso no te va a enseñar en una maestría, en una especialización, no. Sino yendo al lugar. Es que tú lo vas viendo, ¿no? Ahora, pero ¿sabe qué pasa, Roger? ¿Sabes qué pasa, Roger, también? Y ya que estamos tratando este tema y evidentemente se amplía, pero por ejemplo, San Juan de Paucar tiene 49 pobladores, San Pedro 1 tiene 34, San Pedro 2, 38. Hay comunidades como San José que tienen 15 pobladores, 28 de julio 6 pobladores. Entonces, desde mi perspectiva urbana, Roger, ¿por qué no se puede dar servicios básicos a tan pocos pobladores? Se va a dar internet a todos ellos, pero también se puede dar agua, se puede dar luz, ¿no? Entonces, ese es el gran reto para los puinahuinos. Así es. Y en plan de cierre de brecha está, por ejemplo, los núcleos dinamizadores de desarrollo. Lo que de repente Molina no te ha contado es de que en este plan de desarrollo, en este plan de cierre de brechas, hay una metodología que me parece sumamente interesante, ¿no? Que es el tema de nuclear la población en función de las distancias que hay, ¿no? Hay una propuesta sumamente interesante que le podía poner ahí, pero el detalle es que hay unos centros poblados que me estás mencionando, Jaime, es de que ellos tienen su banquito de oro, ¿no? Y de ahí no se va a mover por más 10 o 5 personas que existen en ese territorio. Yo estaba ahí y les pregunté, pero ¿por qué no se mueven, no? ¿Por qué no se van a otro lugar y nucleamos todo esto para que el servicio sea mucho más eficiente en términos de resultados? Pero no tenemos un banquito de oro, decía. Pero ¿cuál es el banquito de oro? Es que ahí, Jaime, y Puinahua sí tiene una reserva enorme. Ahí tienen como sus lagos. Claro. Y lo que ellos están buscando y mirando y conservando son sus pescados, ¿no? Claro. Ese es un banquito de oro. Si le quitas de ahí, definitivamente presionar. Entonces no se va a mover mientras estén cuidando su banquito de oro, que es sus lagos y sus coches, donde que están... Pero está bien que sea así, ¿no? Pero está bien que sea así. Así es. Me parece sumamente interesante. Y ahí lo que tiene que focalizar, ahí el enorme fuerza que tiene que poner el gobierno nacional, regional y mismo municipalidad, y a mí me tratar de comenzar a multiplicar este esfuerzo. O sea, cuántos lagos hay allá, y en ese lago comenzar a trabajar para que finalmente podamos recuperar todas las especies que se han perdido en un momento. Claro, y por eso es aquello de banquito de oro, hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque no te olvides, el próximo año va a ser un año ya preelectoral, todos van a estar en campaña electoral y hay que cuidar el dinero, porque fíjate, si no mal recuerdo, el año 22, por ejemplo, sí, creo que fue el año 22, se hizo esto del proyecto de agua potable y alcantarillado, y a través del Ministerio de Vivienda y Construcción se transfirió cerca de 20 millones para esta obra.
Entonces, por eso es que hubo un gasto enorme en Puinahua, pero es por una transferencia del Ministerio de Vivienda y Construcción. Pero en lo que va de este año, por ejemplo, ya se ha gastado 16 millones, pero el año 2023, solamente por todo gasto desde la municipalidad, se gastó 3,5 millones aproximadamente. Esa es la magnitud del dinero que circula en Puinahua actualmente. No es con una transferencia del Ministerio de Vivienda, sino con fideicomiso, con canon petrolero, que va directamente al municipio de Puinahua, ¿no? Claro, la única inversión fuerte que hizo con respecto a esta agua, que ha sido también una cooperación de Japón, y que se ha demorado por el tema de la calidad del agua, ¿no? Entonces, mirar la calidad del agua que tenga el subsuelo también ha demorado, pero realmente está esa infraestructura y hay que tener mucho cuidado, Jaime, porque tú conoces también el territorio, y el territorio es vulnerable. Claro. No sabemos de que de aquí a 4 o 5 años, por los efectos climáticos, no van a desaparecer varios centros poblados, y toda esa infraestructura que se ha creado, si se está creándose, realmente va a desaparecer. ¿Qué hacemos? O sea, hay desafíos enormes, no solamente es el presupuestal, cómo hacemos también resiliente todo lo que es el tema de infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura necesitamos? De repente queremos una ciudad flotante, ¿no? Porque Tubacarachiro es otro de los centros poblados, el segundo centro poblado importante de Puinahua. El más poblado, además, Claro, hay la probabilidad de que en los próximos años desaparezca quizás 4 o 5 veces más, ¿no? Sí, pero puede desaparecer el territorio, pero la gente no, ¿ah? Así es, exactamente. O sea, ¿cómo hacemos? De repente ahí tenemos, ahí en Ramón Castillo hay un distrito, ¿no? Que vive la mitad del tiempo está sobre el agua, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de infraestructura creamos? Eso es lo más, mira, hay una infraestructura que hizo hace 3 o 4 años, creo, ¿no? Es una figura de un muelle que hizo, ¿no? Finalmente ya desaparece, ya cayó, colapsó eso, ¿no? Y costó algo así como $1 millón, $1 millón, si no me equivoco. Pero esa es la infraestructura que tenemos que hacer. O sea, no solamente discutir cómo vas a repartir el bono, cómo vas a gastar, cómo vamos a presupuestar, cómo van a ser los próximos años, sino también lo más importante es qué tipo de infraestructura vamos a crear para los próximos años, porque el que se viene, la variante va a ser enorme en los próximos años, y también Petrotal tiene que tener un plan de continuidad, porque no le va a agarrar igual que ahora, está haciendo inversiones, pero no hay una recuperación. Mira cuánto ha bajado su producción este año, ¿no? Y el mes pasado, no porque ha querido, sino porque no pudo sacar el petróleo. Entonces, en los próximos años, la sequía va a ser más intensa todavía. ¿Cómo va a hacer Petrotal para que pueda sacar la cantidad de petróleo que hay, no a través de, ya no por el oleoducto, sino a través del Napo, un río Napo que va a llegar hasta el oleoducto Pero hoy mismo se está produciendo un promedio de 20,000 barriles diarios, ¿no? No, ha bajado a 10,000 el mes pasado. ¿Así? En promedio estaba bien, ¿no? En junio y julio, que ha sido el pico más alto, de que lleva 20,000 barriles, ha sido ese mes, pero de ahí comenzó a bajar. Y el mes pasado, el promedio diario ha sido de 10,000 barriles. Uy, y esa producción es precisamente por la vaciante. Claro, básicamente es eso. O sea, es fundamental eso. O sea, de 20 a 10,000, ya, pues mira, yo he sacado mi cuenta, cuánto se ha perdido, cuánto, y esta semana, si me equivoco, he publicado el tema en octubre no hay milagros, cómo ha caído, va a ser el canon, cómo se va a distribuir, va a perder casi el 36% que se va a darse en este fin de mes de octubre. También afecta al fondo social, es decir, afecta a todo. Y eso va a ser un reflejo de lo que va a ocurrir los próximos años. Va a ser mayor inversión, va a ser Petrotal más interesante, que son más de $50 millones que se invierten en 4 pozos en este año, cosa que no se avisa en ningún pozo petrolero, pero va a ver con la disyuntiva cómo rentabilizar esa inversión, ¿no? Y en los próximos años, de repente en junio y julio, el de 2025 van a tener una sequía mucho más fuerte que este año. ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué hacer ahí? Bueno, buena pregunta, Roger, que esperemos se responda en una siguiente conversación. Siempre es un gusto conversar con usted, señor. Buenos días, ¿ah? Buenos días, Jaime. Buenos días. Fue Roger Grandes, economista de la región Loreto, hablando precisamente del Fondo Social, de la inversión, de los programas de desarrollo, de todo lo que nos interesa en Puinahua.